Bueno, vamos a ir empezando ya. Gracias por haber venido. Mi nombre es Marina Lucrecia. Nosotras dos estamos coordinando este espacio que es la Cátedra Libre de Yoga de la Universidad de La Plata, que empezó este año a partir de un proyecto que presentamos junto con Lucre y que fue aprobado más o menos en julio. Los espacios de Cátedra Libre por ahí no son tan conocidos. Es una estructura que tiene la Universidad de La Plata para abordar áreas del conocimiento y del saber que considera que son importantes para la sociedad, para la cultura, pero que hoy en día no tienen un espacio o no están abordados en las carreras de la universidad. Eh, Son espacios que son 100% ad honorem. Eso quiere decir que las personas que lo coordinan no reciben una remuneración, un cobro por eso. Entonces, por eso tampoco es que tenemos, por ejemplo, una cantidad de horas o una cantidad de actividades que nosotras tengamos que cumplir, ¿no? Al no pagarte, digamos, tampoco te exigen determinada cantidad de actividad. El objetivo que nos pusimos con Lucre para este año, que nos tomó un poco también por sorpresa lo rápida que fue la aprobación del proyecto. Nosotros esperábamos que esos tiempos burocráticos tarden más y nos sorprendió para bien que fue todo súper rápido. Bueno, el objetivo que nos pusimos es tratar de hacer al menos una actividad al mes. Esta sería la última actividad de este año y nuestra propuesta o nuestro proyecto era que la cátedra aborde eh, tres ejes principales. Un eje, que es el que creo que este año menos llegamos a abordar, es la divulgación de la práctica de yoga hacia personas que no la conocen, ya sea de la comunidad universitaria de La Plata o de la comunidad en general. Digo que es la que menos llegamos porque por lo que vemos en las encuestas y todo, vemos que la gente que se interesó en este espacio por ahora es gente que ya conoce el yoga, ¿no? Y que por eso se acercó, o que practica, o que es profe. O sea, La divulgación desde la teoría, ¿no? no, desde la teoría y desde la práctica también. O sea, sino dando clases a los estudiantes de la UNLP. No necesariamente los estudiantes de la UNLP. Sí, O sea, lo que no abierto a es la comunidad. abierto a la comunidad, lo que sí, de nuevo, por cómo es esta estructura, quizás nosotras no podemos en este momento comprometernos, por ejemplo, a decir vamos a dar clases regulares, pero sí, por ejemplo, hacer cada tanto algún encuentro práctico, abierto y gratuito, para que por lo menos la gente se acerque a conocer la actividad y si le gusta, si resuena, después pueda gestionarse, continuarla por otros lugares. De hecho, la Universidad de La Plata tiene hoy en día, al menos cuando yo me fijé, las tenía clases de yoga a las que puede acceder el estudiantado y creo que también los docentes y no docentes, supongo que con un precio especial. Sería más para que despierte curiosidad y después pueda ir a otro lado Tal cual. o a la misma universidad también. Sí. Exacto. También viendo que, bueno, son épocas de algunos padecimientos crónicos, de mucha ansiedad, que, bueno, capaz que solamente avisar que están estas herramientas que sirven, capaz eso, despertar ese interés en quienes todavía no las conocen. Otra de las propuestas era que se genere un espacio de diálogo entre todas las distintas corrientes de yoga y los distintos estilos y escuelas de yoga que hay hoy en día en La Plata. Porque bueno, La Plata en el último tiempo tuvo un boom muy fuerte de crecimiento en el yoga, pero sí se da, y tampoco es que esté mal que sea así, pero que cada escuela es como bastante endogámica, ¿no? Entonces nos parecía que si bien eso está bueno, porque está bueno que una persona, nada, siempre siga con la escuela que le gusta y practicando el estilo que le gusta, nos parecía que en algunos aspectos también podía ser enriquecedor el diálogo entre los distintos estilos y escuelas. Y por último, también el diálogo entre lo que es ciencia y yoga y tradición, ¿no? Porque hay una tensión en el último tiempo en el que la ciencia se ha interesado un poco más por estudiar todos los efectos tan positivos que se está viendo que tienen las prácticas contemplativas en las personas y en los padecimientos de este momento. Bueno, se está generando como eso, una tensión entre quienes dicen, bueno, hagamos lo que la ciencia ha demostrado como válido solamente, y quienes dicen que no, que es solo lo que dice la tradición. Bueno,
nosotras creemos que es posible como un diálogo, ¿no? Entre las dos partes. Así que un poco esos serían los tres ejes que nosotras propusimos en el proyecto. Vamos a intentar. Tal cual. Ya tuvimos una primera charla que dio Victoria Ders, que estuvo muy buena, que está subida a YouTube, cualquier cosa. Ahí en YouTube me encantó. Estuvo muy buena, ella desde una mirada sociológica. Después tuvimos la de Santi, que esa fue también online, que no quedó grabada, pero que en el momento hubo hasta más de 120 personas conectadas, así que por suerte también mucha gente la pudo ver. Y bueno, esta es la tercera actividad, en el que hoy va a estar a cargo de Anto, que si nos deja hacemos una breve presentación de ella y después... Sí, yo prefiero que no vamos a presentarme. Bueno, no, igual primero agradecer que estén acá hoy, que nos estén acompañando. Agradecemos también a la universidad, por el UNLP, por darnos el espacio, por la confianza. A Mariana por la gestión, es la que nos viene acompañando en gestionar este espacio y esta cátedra. Y Anto, te agradecemos a vos. No la conocíamos, nos escribió porque le interesó el espacio. Nada, estamos re contentas de que estés acá participando. Y bueno, voy a compartirles un poquito la trayectoria de Anto. Anto es magíster en Mindfulness UNISAR España, diplomada en las terapias contextuales, profesora licenciada en estudios orientales y técnica universitaria en yoga también por la USAL. Ejerce la docencia en nivel superior hace más de 6 años. Bueno, antes, cuando quieras, puedes arrancar. Sí, en principio, bueno, aclarar algo que igual ya fue dicho durante la promoción de la actividad, esto de que es, bueno, una charla introductoria, ¿no? A los temas, porque, bueno, hacer una comparativa de esto no es muy usual, sobre todo en español, digamos, no es algo que abunde. Y bueno, entonces es como una primera aproximación a esto, ¿sí? Como para después a futuro también poder profundizar en la comparativa, ¿no? Pero bueno, en principio es una charla introductoria, yo voy a partir de mindfulness, o sea, yo no sé si ustedes tienen conocimientos previos o no, pero bueno, la charla va a ser para todos, para aquellos que están formados en mindfulness, yoga, o para quienes no, para quienes no tienen ningún tipo de formación. Entonces, a ver, espérame que... ¿cómo era? Si querés, Esto. espérame que ya te pongo esto acá. Sí, Y a partir de ahora, como para abajo y para arriba, ya te manejas con las flechitas. bárbaro, bueno. Entonces, acá yo puse, en Perdón, resumidas antes de que cuentas, empieces, te interrumpo por última vez. Si estás ahí, después en la Sí. filmación no se te va a ver. Si te Ahí. alejas un poquito, también se te va a ver la Mejor. filmación que subamos. Sí, gracias. No, Bueno, entonces tenemos 3 puntos, ¿no? Uno mindfulness, luego yoga y finalmente la comparativa. Dentro de lo que son estos contenidos, ven que todo parte de las raíces históricas, ¿no? O sea, al principio voy a hablar de esto, pero no puedo detenerme demasiado en eso, porque si no, claro, no vamos a llegar a todo lo que viene después. Entonces, simplemente es una manera de contextualizar, bueno, particularmente en el caso del mindfulness, dónde se origina, cuál es el germen. Mindfulness, el budismo, ¿no? La tradición budista. Entonces, bueno, inexorablemente para eso bueno, tengo que valerme de lo histórico-cultural, del periodo de budismo temprano, ¿sí? Que es un periodo específico que le sigue al deceso del Buda, ¿no? Él muere y, bueno, los siguientes 4 o 5 siglos, digo 4 o 5 siglos porque los especialistas no se ponen de acuerdo en cuánto dura el periodo del budismo temprano, es como algo muy discutido todavía al día de hoy. Pero bueno, aproximadamente podríamos decir del siglo IV antes de la era común al siglo I después de la era común, más o menos serían las aproximaciones. Pero bueno, algunos lo podrán correr un poco más adelante o hacia atrás, eso va a variar. Bueno, entonces ahí hallamos el germen del mindfulness como técnica, pero no solo como técnica, sino como un estado, una condición
porque son varios aspectos del mismo término que podemos recoger, y bueno, como una facultad innata con la que ya nacemos, que es inherente a nosotros, ¿no? Que bueno, se le dice sati, conciencia plena, atención plena. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, tradición budista, el budismo surgió como una de las corrientes o tradiciones panindias de impronta shramánica. ¿Qué quiere decir shramana en sánscrito o samana en pali? Bueno, alude a aquellos que se esfuerzan, esa es una acepción del término, aquellos que se esfuerzan, y bueno, otro significado es aquellos que renuncian, renunciantes a la vida mundana, ¿no? Ellos modifican totalmente su estilo de vida, ¿sí? Se apartan, por decirlo así, de lo que es el sistema social, económico, político que los regía, digamos. Eh, y bueno, tenemos que tener en cuenta que el budismo no es el único movimiento shramánico que hubo en la India, sino que bueno, coexistía con otros. Por ejemplo, estaba el jainismo, que también era un movimiento shramánico que antecedió al budismo, es anterior al budismo, y de hecho fue muy importante porque Siddhartha Gautama, antes de devenir en Buda, antes de despertar, porque eso significa Buda, el despierto, ¿no? Es aquel que ha despertado. Antes de despertar, bueno, él practicó durante muchos años con ascetas jainas. Entonces ahí aprendió un montón de técnicas con esa gente. Por lo menos 5 o 6 años de aprendizaje, de un montón de técnicas. Pero claro, se sometió al ascetismo a un grado extremo, ¿sí? Al punto tal de alcanzar la mortificación, ¿no? Eh, y bueno, ahí es cuando él se da cuenta de que esa no es la senda con la cual se alcanzaría la consecución de la liberación, ¿sí? Y bueno, entonces él propone eventualmente, cuando ya en soledad se va a meditar, a practicar, y bueno, y despierta, propone el camino medio, ¿no? Por eso les pongo esto del camino medio, evitando los extremos del hedonismo, que serían las vidas abocadas a los deseos, a las pasiones, al placer, al lujo, ¿no? Que él renunció a eso porque vivía en un palacio, era de una casta muy privilegiada, yatria, ¿no? Que es la casta de los reyes, los príncipes, los nobles, que él era un noble. Él renuncia a todo eso, a ese hedonismo, pero también a ese ascetismo extremo, que no va, ¿sí? Eh, y bueno, una cosa que creo que hay que aclarar es el término dukkha, ¿no? El término dukkha, que muchas veces se traduce en todos los libros del budismo, casi todos, como sufrimiento, ¿no? Entonces eso lleva a muchas malinterpretaciones en realidad, ¿no? Y bueno, también se habla de que el deseo es el origen del sufrimiento, según el budismo. Entonces, por ejemplo, en una lectura eh, muy propia de algunos psicólogos que no tienen ni idea del budismo, ¿no? En un psicologismo que no corresponde, consideran que el budismo tiene alguna relación con la depresión o con el dejarse estar o el pesimismo, ¿no? Como que esa es una malversación, una malinterpretación de el budismo mismo. En realidad, el término dukkha, la traducción más ajustada es insatisfacción. ¿Sí? Es la más ajustada, aunque es difícil encontrar una traducción que sea precisa, ¿no? Pero bueno, dentro de todo es la que más se le acerca, ¿no? Se ha traducido como insatisfacción, frustración, bueno, después se usan otras palabras, pesar, aflicción, etcétera, etcétera. Entonces, más bien refleja esta idea de que estamos como en una especie de círculo vicioso, donde tenemos deseos, muchas veces no los podemos cumplir y nos angustiamos, otras veces sí los cumplimos, pero aún así nunca estamos realmente colmados, no nos sentimos plenos nunca, ¿no? Como que siempre en el fondo
nos sentimos vacíos, no vacío con la connotación positiva de vacuidad, todo eso del budismo que viene después, sino vacío realmente más, ¿no? En una connotación negativa, eh, como que nada nos llena, nada nos basta, ¿sí? Entonces, bueno, eso es dukkha, ¿no? Esa insatisfacción constante, ¿sí? Y a su vez uno trata de ese vacío llenarlo con un nuevo deseo, y un nuevo deseo, y un nuevo deseo, y un nuevo deseo, se encadena todo. Y bueno, cada vez nos sentimos peor, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso es propio, bueno, de la vida hedónica, digamos que él dice que hay que evitar, ¿sí? Entonces, bueno, las dos cosas son dañinas, son contraproducentes. Bueno, acá está esto del periodo de budismo temprano. Acá vamos a ver que se confecciona el Canon Pali. O sea, el Canon Pali es la colección de textos más importante eh, del budismo, porque, bueno, está subdividida en tres secciones. La primera tiene que ver con las reglas monásticas, Vinaya Pitaka, que acá, bueno, yo ahí se las pongo, Vinaya Pitaka. Bueno, que regula la conducta de los monjes conviviendo en los monasterios, ¿no? Cómo interactúan entre ellos, las cosas que tienen permitidas, prohibidas, tanto monjes como monjas. Y bueno, y también regula las interacciones con los laicos, ¿no? En Vinaya Pitaka, las dos cosas, no es solo entre monjes intracomunitarios, sino bueno, también el tema de los laicos. Pero bueno, fundamentalmente el Sutta Pitaka, es donde nos vamos a quedar un poquito, que es la canasta, sobre se le dice tres canastas, Tripitaka, la canasta de los sutras, de los sermones, ¿no? Sutta Pitaka es donde están todas las enseñanzas, la doctrina y la praxis budista, ¿sí? Por eso tenemos, por ejemplo, Satipatthana Sutta, es un sutra que explica el procedimiento de cómo se hace esta práctica de la atención plena, cómo se realiza, de qué pasos consta, ¿no? O Anapanasati Sutta, que es la atención plena en la respiración. Anapanasati es puntualmente con relación a la respiración, atención plena ahí, en ese sector. Y bueno, están contenidas, bueno, toda la sabiduría del budismo ahí. Es todo lo que él les transmitió a sus discípulos más directos. Y a veces, bueno, hay también cosas que los propios discípulos decían del Buda, de cómo lo vieron, cómo estaba, qué comió, cosas muy específicas. Antes de morir, bueno, cuál era la situación del Buda, se recogen ciertos datos. Y el Abhidhamma Pitaka, bueno, tiene que ver con la escolástica budista, donde ahí, bueno, tenemos todo el trabajo exegético, todos los análisis y las interpretaciones acerca de la palabra del Buda, pero ya no son palabras del propio Buda, ¿sí? O sea, lo que se le atribuye a Buda es lo del Sutta Pitaka, ¿no? Todas las enseñanzas de la segunda canasta, pero la tercera ya es toda la labor posterior, ulterior, eh, donde, bueno, ahí vamos a ver algunos cambios de algunas cosas como pasa siempre, en la historia estas cosas pasan siempre. Eh, Acá, bueno, vamos con estos términos, ¿no? Sati, ¿sí? Conciencia plena, este es el que está en el medio, ¿no? El término que está en el medio, sati es conciencia plena o atención plena, que, bueno, la palabra mindfulness que se usa hoy día equivale a esta, ¿no? Equivale a sati, ¿sí? Capacidad innata a todo ser humano y también estado de presencia, despierto, diáfano, nítido. Me gusta usar muchas cosas sinónimos o cosas, palabras relacionadas que permite recordar fácilmente lo que se experimenta. O sea, esta idea de sati tiene mucho que ver con la memoria, porque cuando uno eh, presta atención al instante presente, ¿sí? De instante en instante estás atento, es más factible que recuerdes los momentos. Entonces, si vos no tenés atención, la mente divaga, se distrae, no te vas a acordar de nada.
en cualquier situación, en cualquier circunstancia, no importa si estás haciendo algo importante, algo tonto, algo, estás lavando los platos y lo haces sin atención plena, bueno, no te vas a acordar de nada. Estás, no sé, viajando a un lugar importante, bueno, en el transcurso del viaje, si no viste el paisaje, si no estabas atento, bueno, eso se te pasa, se te va y no vuelve más, ¿no? Entonces, va muy de la mano con la memoria, con el recordar las cosas, porque estuve atento en el instante que tenía que estarlo, ¿no? Es no conceptual, no verbal. ¿M? Eh, y bueno, jhana es el término para contemplación o meditación, que en sánscrito se dice dhyana, así que se usa más en el caso del yoga, dhyana, ¿no? Ya desde el yoga clásico de Patanjali se sistematiza y se le llama así dhyana en sánscrito. Eh, y bueno, vamos a encontrar, no sé si alguna de ustedes tiene idea del yoga, pero este yana, verán que yo les puse, implica diversos grados de absorción de la mente, ¿no? Como que la mente se va sumergiendo, ¿no? En un estado contemplativo cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Bueno, según el budismo, hay 4 grados de absorción. Y llamativamente coincide con los 4 grados de absorción de Patanjali, porque Patanjali habla de 4 tipos de samadhi también, ¿no? Y muchas veces se ha hecho alusión a cómo Patanjali ha sido influido por las corrientes brahmánicas, eh, principalmente el budismo. Por eso Patanjali eh, digamos que pone mucho acento en la mente, ¿no? En lo mental, en el tema de los vrittis. Los vrittis son los movimientos de la mente, o a veces se traduce como las fluctuaciones de la conciencia, ¿sí? Hay 5 tipos de vrittis, y bueno, el movimiento que tienen es cíclico, gira sobre sí mismo, la mente se va perturbando, perturbando, perturbando. Entonces, él definió al yoga como Chitta Vritti Nirodha, que es la cesación de esas fluctuaciones, de esos movimientos de la mente. Ante todo es eso lo que le importaba. Y bueno, todo lo que es lo corporal, lo físico, si bien está presente en los Yoga Sutras, está más supeditado a eso, ¿no? A la cuestión de la mente para sentarse, ¿no? Meditar, ¿sí? Bueno, es más la postura sedente, ¿no? Incluso el asana, la postura, debe ser firme, estable, cómoda, con relajación del esfuerzo, con todos esos principios básicos de cómo tiene que ser un asana. Una postura, son para que uno pueda durar más tiempo en meditación, para que puedas estar horas, que puedas extender más cantidad de tiempo y bueno, lograr estos estados de absorción eventualmente, ¿no? Pero bueno, la prioridad está más en lo mental, ¿no? Entonces, bueno, se especula, todavía bueno, no es algo que no esté en debate, al contrario, es algo abierto, ¿no? Pero sí digo que se especula mucho con respecto a esa influencia, ¿no? De las corrientes brahmánicas sobre Patanjali. Y bueno, llamativamente los grados de absorción son iguales, se estructuran de la misma manera, ¿no? Bueno, Sí. ¿y cómo es en temporalidad? Sí. Por ejemplo, el Buda y todo lo que nos explicaste en la filmina anterior, Sí. ¿cómo es en el Claro, tiempo Patanjali es de posterior de varios siglos después, ¿no? El tema, claro, que con Patanjali también se debate la datación, ¿viste? Porque en India es muy difícil datar. En India es, por no decir imposible. Pero bueno, a veces dan un margen de entre siglo II antes de la era común, siglo II después de la era común, como 4 siglos, donde, bueno, presumiblemente Patanjali, que no sabemos si es una persona o si es toda una tradición, lo más probable es que no sea un individuo. Bueno, realizaron, ¿no? Estos Yoga Sutras, que además no fueron escritos en el orden en que nosotros los leemos, ¿no? O sea, los sutras estaban dispuestos de otra manera originalmente, ¿no?
Por eso a veces cuando uno está leyendo los Yoga Sutras, entre capítulo y capítulo uno nota que hay como avances en temas muy profundos y después retrocede a otros anteriores, ¿no? Como que se extrapola bastante. Eh, pero bueno, en sí, esto de lo contemplativo, la meditación, está más enfatizado, cosa que no vamos a ver en el Hatha Yoga, ¿no? Que ahí sí tenemos el yoga postural, ¿no? Por excelencia, y bueno, también los préstamos procedentes del movimiento tántrico, que en la India medieval fue enorme, ¿no? Eh, el tantra se refiere al cuerpo tántrico, un cuerpo eh, sutil que está superpuesto sobre el físico, digamos. Y bueno, conductos energéticos que tenemos, ¿sí? Que son las nadis, que bueno, eso ya se hablaba de eso mucho antes, ¿no? Pero sí la manera en que la resignifican y la desarrollan en el movimiento tántrico es súper fuerte, ¿sí? Lo mismo los chakras, los chakras o los adharas, que son puntos energéticos muy puntuales, en zonitas muy chiquitas, ínfimas, ¿sí? Bueno, no solo tenemos chakras, también hay otros puntos de energía, ¿sí? Entonces, bueno, hay toda una fisiología sutil que acompaña al cuerpo físico y que se superpone con él, que bueno, fue muy desplegada, dada a conocer por este movimiento tántrico, y todo eso lo toman los Nat Yogis que bueno, son los que dan origen al Hatha Yoga. ¿Mm? Perdón, y entre Tantra y budismo, ¿cuál es la relación? Bueno, claro, en el caso del budismo depende, son distintas tradiciones de budismo, pero bueno, hay tradiciones de budismo tántrico, se habla de Vajrayana, ¿no? Que es el vehículo del diamante, el camino del diamante. Eh, Todas esas tradiciones importantes, las primeras nacieron todas en India, ¿no? Incluso esta tradición Vajrayana del budismo tántrico, pero después terminó al final eh, desarrollándose más por fuera de India, desarrollándose en el Tíbet, muchísimo, o bueno, también llegando incluso a Japón, ¿no? Son muchos desarrollos, pero bueno, el Tantra tiene esa capacidad de insertarse en todo, inserto en el budismo tántrico, en el hinduismo, bueno, hay un Tantra hindú, ¿no? Y así se acopla a todo, o sea, es un sistema bastante flexible que puede sincretizarse con muchas otras cosas, ¿no? Eh, pero bueno, el punto es este, ¿no? Que ahí ya vemos un cambio entre Patanjali y los Nat Yogis que dan lugar al Hatha Yoga. Es un cambio, no diría radical, pero sí una diferencia de énfasis importante, dándole mucha más relevancia en el Hatha Yoga al cuerpo físico realmente, ¿no? Y también estos Nayogis guardaban relación con la alquimia. Entonces tenían esta idea de la inmortalidad del cuerpo, que a veces no se sabe si lo dicen y todo, bueno, es para debatir, ¿no? Pero si lo dicen literalmente, como la inmortalidad del cuerpo físico, que a veces los alquimistas la buscaban, ¿no? La inmortalidad física, o si es simbólico. La mayoría de las lecturas son simbólicas, ¿no? Entonces, bueno, todo el camino espiritual, eh, de cierta manera, se lee como un proceso, una transformación alquímica, ¿sí? Se simboliza de esa manera, como un proceso alquímico, porque ellos practicaban las dos cosas, o sea, no hacían hatha yoga nomás, sino que hacían alquimia también. Entonces, se manejaban con ciertos materiales, nombran al mercurio o otro tipo de cosas. Incluso uno piensa el mercurio es tóxico, ¿no? El contacto con el mercurio es tóxico, pero bueno, sí, lo usaban igual y aparecen en numerosos pasajes esto. Entonces, bueno, vemos toda esa situación. Y bueno, una característica de este yoga es que integra la imaginación, ¿no? Como parte del camino, cosa que, por ejemplo, acá, cero. Acá no se imagina nada, nada. Ninguna visualización, nada, no.
Eh, todo, obviamente, es válido, ¿no? Pero bueno, hay algunos que habilitan a poder hacer ciertas cosas y otros que no. Acá la imaginación se concibe como algo que no ayuda, ¿sí? Que perjudica, y en ese punto también Patanjali se parece más a esto. Porque Patanjali veía la imaginación como un vritti, como una fluctuación de la conciencia, como un movimiento de la mente, y se suponía que el yoga era la supresión de esos movimientos. Lo define como la cesación, la detención de esos vrittis, ¿no? Entonces, bueno, para Patanjali la imaginación era un vritti, entonces, bueno, eso tiene que cesar, tiene que terminar. La memoria, hay 5 vrittis, ¿no? Entonces, en ese criterio que vemos del budismo, también encontramos más puntos de contacto con Patanjali, ¿no? O sea, el yoga clásico se asemeja más a esto en ese sentido que, bueno, lo que es propio del Hatha Yoga, ¿no? Bueno, entonces Satipatthana, perdón que me fui para otros wings, pero Satipatthana. Entonces, este es el procedimiento, ¿no? Son meditaciones de tipo atencional en 4 dominios que ahora los vamos a ver. Eh, Se puede traducir como establecimiento de la atención plena, fundamento de la atención plena, ¿no? O presencia de la atención plena. ¿Mm? Pero tengo que hacer la aclaración, ¿no? Con respecto a estas dos ideas, no sé si alguna vez alguno de ustedes leyó estos dos términos, pero bueno, pueden confundir bastante, porque bueno, samatha y vipassana son dos términos que aparecen ya en el canon Pali, en los sutras, ¿no? Eh, pero para el Buda eran cualidades de la mente, que uno puede poner en desarrollo, que uno puede cultivar cuanto más practica, ¿no? Tiene que ser una práctica, bueno, como diría Patanjali, sistemática, ¿no? Ininterrumpida. Pero bueno, son cualidades mentales, y no son tipos de prácticas, no son tipos de meditación. Sin embargo, esta canasta del Abhidhamma Pitaka, con estos exégetas, analistas, interpretadores de la palabra del Buda, algunos de estos monjes, eh, le dieron otras connotaciones a estas palabras, ¿no? Como que cambiaron un poco eso, algunos monjes, y con los siglos pasaron a designar, sí, tipos de meditación. Entonces se habla de meditación samatha y meditación vipassana, pero en realidad no fue algo que dijera el Buda mismo. El Buda no distinguió entre meditación samatha y vipassana. Para él eran cualidades de la mente que podían cultivarse simultáneamente en una misma práctica, en un mismo tipo de meditación sin ningún problema, ¿sí? O sea, esta diferenciación fue fijada después. Entonces, bueno, samatha es la calma, la serenidad, la tranquilidad, sosiego, ¿sí? de la mente. Y vipassana es la visión cabal, ¿no? La lucidez, ver las cosas tal como son, claridad mental, insight, ¿no? Entonces se implican mutuamente, porque cuando uno está calmo, puede tener esta lucidez, ¿no? Para ver las cosas como son. Si yo no estoy tranquilo, bueno, claridad mental no vas a tener. Y a su vez, la claridad mental propicia que uno se serene. ¿Sí? O sea, si yo veo la realidad como es, eso me tranquiliza. ¿Sí? Entonces, bueno, son dos cualidades de la mente para el Buda eh, interdependientes, vamos a decir, ¿no? Como habla el budismo. Y acá, bueno, tenemos estos 4 dominios del Satipatthana, de este procedimiento. Uno es Kaya, que es contemplar el cuerpo, no solo eh, contemplar tradicionalmente, ¿no? Todavía no llegamos a la parte moderna, pero el cuerpo físico, sino también el tema de los elementos, ¿no? Como que ellos creían que distintos sectores del cuerpo eran regidos por el elemento tierra, o el elemento agua, fuego, aire, ¿no? Entonces, es la contemplación también en esos elementales, ¿sí? No es solo el cuerpo físico. Y además encierra esta noción de corporalidad, que no es lo mismo que el cuerpo.
en sí, sino que es cómo uno percibe su cuerpo, la subjetividad con respecto al cuerpo, ¿sí? La autopercepción de esta dimensión corporal de uno. ¿Sí? Involucra todo eso en Kaila. Después, bueno, Vedana, contemplación de las sensaciones, es cuando uno, por algún estímulo externo, en el mundo exterior, con un contacto, se detonan sensaciones, ¿sí? Que siempre van a ser de tres tipos, ¿no? Es el tono afectivo, a partir del impacto de ese estímulo, uno de repente le surge, le emerge un tono afectivo. Uno siente que esa experiencia es agradable, desagradable o neutra, ¿no? Eso es Vedana, ¿no? La contemplación en esas sensaciones y cómo uno, casi de manera casi inmediata, establece juicio, ¿no? De, bueno, esta experiencia es agradable, esta es desagradable, esta es neutra, ¿no? Uno va ya haciéndose patrones, ¿no? Eh, Después Chitta es la contemplación en los estados mentales, que son muchísimos, infinidad de estados mentales, y por último la contemplación en los Dhamma, contemplación de la transitoriedad y la condicionalidad, o sea, todo es transitorio, nada es permanente, todo es fugaz, todo es evanescente, digamos, y la condicionalidad es que todo surge según ciertas condiciones. Nada es independiente, nada existe por sí mismo, en sí mismo. ¿Sí? Todo y todos nosotros dependemos de otras cosas, otros seres, para ser lo que son o para, digamos, existir del modo en que parece que existimos, ¿no? Todo surge en dependencia. ¿Sí? Esa idea del surgimiento condicionado, el surgimiento dependiente. ¿Sí? Uno, eh, los fenómenos, las cosas, las personas, todo surge en dependencia. Entonces esa condicionalidad se ve en todo. Bueno, ahora vamos con lo moderno, entonces vamos llegando, vamos llegando. Entonces, John Kabat-Zinn, ¿no? En el siglo XX, fines de los 70, principios de los 80, absorbe estas técnicas que, bueno, a ver, él no las absorbe llamándose estas técnicas sati, porque cambia la denominación y pasan a ser llamadas técnicas muchas veces de vipassana, ¿no? Práctica de vipassana, por este error que hubo, ¿no? Con estos términos de samatha, vipassana, de designarlos como que son tipos de meditación, ¿no? Entonces, bueno, hay tradiciones de budismo incluso que quedaron así, utilizando estas designaciones que no son, al parecer, la original del Buda, digamos, pero bueno, quedó así. Hay meditaciones samatha, meditaciones vipassana, y bueno, hay tradiciones que, sobre todo, se especializan, entre comillas, en las vipassanas. Entonces, bueno, él conoció estas prácticas a partir de retiros, ¿no? De asistir a estas comunidades. Él ya era médico, era psicoterapeuta, había hecho un doctorado en biología molecular, o sea, nada que ver. Pero bueno, era multidisciplinario, vamos a decir, tenía conocimientos en todo tipo de áreas. Y bueno, también practicaba yoga hace muchos años, ¿no? O sea que tenía esa conexión con el cuerpo, lo que se llama conciencia corporal, que bueno, eso es algo que tienen en común el yoga y el mindfulness, esto de el desarrollo de la conciencia corporal, que es fundamental, ¿no? Y la percepción de las sensaciones corporales. O sea, esos dos ejes es algo que tienen en común. Entonces, bueno, él absorbe esto y lo reformula, digamos, lo sintetiza a través de ciertos programas. En principio, no sé si ustedes oyeron esto del MBSR, que es para el estrés, ¿sí? Es un programa basado en mindfulness para el estrés, ¿sí? Ese es el primer programa que él crea. Y donde ahí, bueno, empieza a experimentar con ciertos grupos puntuales y paso a paso, bueno, tener en cuenta
el método científico, ¿no? De cuáles son los efectos, cómo va la gente, ¿no? Mentalmente, emocionalmente, físicamente, bueno. Y dentro del MBCR, dentro del programa, cada día está estipulado, tiene que ser así, así, sin cambios, no se puede cambiar nada, o sea, es un protocolo más rígido que otros. Hay otros protocolos que son flexibles, pero este no. Y bueno, hay algún que otro día que incluye posturas de yoga, ¿sí? O sea, se valen de algunas secuencias yógicas, ¿sí? Pero bueno, es 1 o 2 días, ¿no? Como parte de esta cuestión de la conciencia corporal, ¿sí? Por ese lado lo toma. ¿Sí? Bueno, y entonces acá esto de modo ser, ¿de dónde viene? No lo inventa él, sino que se ha hablado de modo ser en las neurociencias, ¿no? Es una palabra propia de las neurociencias, que es un modo de vida, ¿sí? Acorde a esto de la atención plena, estar consciente momento a momento. La mente siempre cuando divaga va hacia el futuro o va hacia el pasado, no tiene otra manera de operar, opera así, esa es la manera en que funciona la mente. Entonces, los únicos momentos en que realmente no va hacia adelante o hacia atrás es justamente cuando se da esta lucidez, ¿no? Esta conciencia plena en la hora, ¿sí? Bueno, tiene que ver con el basamento en la experiencia directa, ¿sí? Sin proliferaciones, o sea, pensamientos que siguen otros pensamientos, ¿sí? Que a eso también se le conoce como racimos de pensamientos concatenados. O sea, es cuando ya la persona no puede detenerse, ¿no? En esa dispersión, la dispersión es tan grande que no puede parar. Es una secuencia donde va demasiado rápido, ¿no? No hay, o por lo menos, no es que no haya, sino que él no registra los huecos entre pensamientos. Siempre hay intersticios, hay, simbólicamente hablando, espacios entre pensamientos, pero la persona no los registra, porque va a mil, va a mil, entonces no se da cuenta de que eso está ahí, de que, de que esos espacios están ahí y además tampoco los podría disfrutar, no está en condiciones de gozar de eso, sino que al contrario, lo que busca una persona así que está muy dispersa es siempre ocupar todo hueco, ¿no? En vez de decir, bueno, yo acepto que hay espacios entre pensamientos, de repente no pienso en nada, no, la persona lo tiene que acaparar con algo. Hay que ponerle algún contenido a la cabeza porque si no, así no va. Bueno, pero eso es lo contrario al modo ser, es lo que se llama eh, lo que tiene que ver con la acción, ¿no? Tenemos el modo ser y lo que es la acción, ¿no? Y que vive de acuerdo a la acción, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya tenemos ese contraste. Después, bueno, acá yo les puse más una definición contemporánea de mindfulness, del viejo Sati, que ahora se le dice mindfulness, atención plena o conciencia plena, estar intencionalmente consciente, o sea, la intención es un factor así muy clave, intencionalmente consciente en el instante presente con aceptación radical, prescindiendo ya de enjuiciamientos y preferencias. O sea, tenemos ciertos elementos. La intención, tiene que ser con intención que uno lo haga. Aceptación radical a todo lo que pase por fuera de nosotros e incluso dentro, por sobre todas las cosas dentro, que es lo que más cuesta porque uno se resiste a ciertos contenidos mentales que juzga como desagradables, por eso les estaba dando esto de agradable, desagradable, neutro. Entonces, bueno, uno tiene pensamientos que no le gustan y rechaza, ¿no? O quiere evitarlos, ¿sí? Por eso esto es totalmente distinto, por ejemplo, al trastorno de evitación experiencial, que es
cuando las personas, claro, tienden a evitar el evento, ¿sí? Por ejemplo, un evento cognitivo. Tiendo a evitar ciertos pensamientos que tengo o ciertas emociones que tengo que juzgo como desagradables, no las acepto, ¿no? Entonces eso empeora, recrudece el trastorno en vez de disminuirlo. Eso es lo que se ha descubierto con el mindfulness, que cuando se acepta el fenómeno como tal, el evento, no importa que el contenido no sea para uno el ideal, capaz el pensamiento es negativo, la emoción es, entre comillas, negativa, pero no importa el contenido para el mindfulness. Lo que importa es dejarlo correr, que fluya el evento, no evitarlo, no evitar nada, ¿no? Que todo sea como es. Eso es crucial, ¿no? La aceptación radical. Por eso dice, prescindiendo de enjuiciamiento, no juzgar nada de lo que está pasando, nada. ¿Sí? Y sin preferencia, yo no prefiero tener un pensamiento positivo antes que uno negativo, porque no estoy poniendo el foco en los contenidos. No importa el contenido, si es bueno, si es malo, ¿no? Lo que importa es verlos correr, ¿sí? Transcurrir, ¿sí? Pero no focalizarte en cómo es el contenido, ¿sí? Y por eso el mindfulness difiere de las terapias de segunda generación, como se le llama, o terapias de segunda ola, que son propias de la terapia cognitiva, ¿no? La terapia cognitiva decía que cuando hay ciertas condiciones que no son buenas, ¿no? Que son destructivas, digamos, hay que sustituirlas por las que son constructivas. Entonces hablaban de una reestructuración cognitiva, ¿no? Hay que sustituir unos contenidos por otros porque se focalizaban en el contenido. El mindfulness, como tiene un criterio tan distinto, tan propio de Oriente, es más acorde a las terapias de tercera generación, que son las últimas que han surgido, ¿sí? Las terapias de tercera ola, que dicen justamente esto mismo, ¿no? O sea, por eso les puse acá, no importan los contenidos mentales, pueden ser cogniciones, imágenes, recuerdos, emociones, sentimientos, expectativas, no importa lo que emerja dentro de uno, no importa, porque además aproximadamente el 80% de lo que pensamos es involuntario. Eso ya también se ha investigado, o sea, que cómo te vas a pelear con lo que pensás si vos no lo elegís. Ese es el problema. El 80% de lo que pensamos no lo elegimos, solamente hay podríamos decir, un relativo control, aunque tampoco se le diría así, de un 20%. O sea, es nada. El otro 80, ¿qué hacemos con el 80? ¿No? Entonces, bueno, también esta cuestión de lo que pasaba antes con la reestructuración cognitiva es que te genera culpa. Porque vos decís, bueno, tengo que sustituir unos pensamientos destructivos por otros constructivos y no lo puedo hacer, no me está saliendo, ¿no? Entonces, ¿qué? Tengo la culpa. Te genera una carga, un peso, que ya ahora con esto no se borra, ¿sí? Desaparece. Porque no te obliga a pensar bien ni mal, no hay preferencia. Lo que importa es cómo gestionamos los contenidos, pero no los contenidos en sí mismos, ¿no? Por eso les decía esto de, bueno, no importan los contenidos mentales ni las sensaciones corporales que los acompañan tampoco, sino cómo nos relacionamos con eso, cómo lo gestionamos. Entonces, bueno, ¿qué hace el mindfulness? Incrementa el bienestar psicológico, reduce estrés, proporciona la apertura a una amplia gama de fenómenos, ¿sí? Y la predominancia de sentimientos de paz y felicidad, que bueno, esto obviamente es común con el yoga también. Eh, Aumenta la eficacia en cualquier actividad. Esto es muy importante en el mundo de hoy, para la gente que quiere ser eficaz, busca la eficacia, bueno, mitiga la divagación mental, los automatismos, ¿no? Productos de una mente disociada de las acciones que se realizan, o sea, cuando uno está, no sé, cualquier cosa, estás en el subte y no estás ahí en el subte, tu mente está en otra parte, estás pensando en otra cosa, estás pensando a dónde tenés que ir dentro de 30 minutos, o de dónde viniste, o con quién estuviste hablando, bueno, entonces
bueno, reduce esos automatismos, ¿no? Y nos lleva a realizar las acciones a conciencia, ¿sí? Y bueno, también mitiga las reacciones ante el advenimiento de estímulos o de su potencialidad. ¿Por qué puse eso de la potencialidad? Porque a veces uno no reacciona por lo que pasa, por estímulos reales, digamos, que objetivamente uno ha recibido, sino que a veces uno reacciona por lo que cree que va a venir. Y capaz que después ni llega, capaz después ni viene, ¿no? Pero uno cree que, ay, se viene tal cosa, ¿no? Te agarra ansiedad, ¿no? Te adelantás, el pensamiento anticipatorio, ¿no? Uno se adelanta ante la potencialidad de que esos estímulos puedan venir, pero capaz que ni vienen, ¿no? Entonces, el mindfulness trabaja las dos cosas, las reacciones ante los estímulos que objetivamente uno va recibiendo, pero también las reacciones que uno tiene ante la potencialidad de que esos estímulos puedan impactar en nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos hacemos mala sangre necesariamente. Por cosas que ni pasan. La mayoría de las veces nos hacemos mala sangre por cosas que no pasan. Bueno, desbarata o desarticula el diálogo interno, ¿sí? Se le llama así diálogo interno, que es el relato que uno hace de sí mismo, de su vida, de su historia, de las personas que lo rodean, ¿no? Lo que uno se cuenta a sí mismo, de los demás, de la vida en general. Facilita la desidentificación del diálogo interno continuo, dejando de confundirlo con la realidad misma y de sobreimponerlo a la realidad, ¿no? Suspensión del yo biográfico, ¿sí? Esto igual de la suspensión del yo biográfico se da más avanzada la práctica, ¿no? Al principio, bueno, todavía tenemos este yo biográfico diciéndonos un montón de cosas, ¿no? No podemos liberarnos de él tan fácilmente, pero bueno, con el correr del tiempo, de la práctica, eso va mermando, ¿sí? Hasta que, bueno, esto que les decía, cada vez hay más baches, más intersticios, más, entre comillas, espacios entre pensamientos. Entonces, lo que decía el budismo y que acá resulta tomado por el mindfulness contemporáneo es esto de que la naturaleza verdadera de la mente no son los contenidos, no son los pensamientos, no son las condiciones, no son las imágenes, son los espacios. O sea, en esos momentos de silencio, en que no hay diálogo interno, los momentos en que no hay ningún diálogo interno, son los momentos en que uno puede descubrir la verdadera naturaleza de la mente. ¿Mm? Eso es el kid de la cuestión. Eh, bueno, tipos de mindfulness. Entonces tenemos el mindfulness formal, que es cuando uno está meditando, bueno, generalmente en una postura sedente, puede ser tradicional, al estilo, yo ahí puse, bueno, son posturas de yoga, ¿no? Padmasana, Siddhasana o similares, o si no, simplemente sentado en una silla, cualquiera, incluso acostado, se puede hacer acostado, lo que pasa es que acostado es más incómodo y se corre el riesgo de la somnolencia, ¿no? Te quedas dormido, y ese es un riesgo para el mindfulness, sobre todo para el practicante que recién arranca, ¿no? Se quedan dormidos. Es muy difícil que no pase, muy difícil, generalmente sucede. Eh, pero claro, estás quieto en lo que es el mindfulness formal, ¿no? Eh, la meditación informal sí permite el movimiento, lo puedes hacer cuando, no sé, estás caminando por la calle, estás haciendo ejercicio en el gimnasio, entonces entre máquina y máquina tenés atención plena, ¿no? Y te das más cuenta de los músculos que estás empleando, de cuánto contraes, de cuánto relajás, ¿no? Sos más consciente de las cosas que haces. ¿No? Entonces, lo ideal es, siempre se dice, practicar las dos cosas, ¿no? La meditación formal y la informal, porque con la formal sola no alcanza. O sea, haces la meditación formal
con suerte, ¿no? La gente hace, vamos a tirar un hipotético, ¿no? 3 veces por semana, media hora, ¿no? Está bien, no, bastante bien. Pero, claro, los días que no se practica formalmente, nada. La persona vuelve a dispersarse otra vez, toda esa eh, tendencia centrífuga, ¿no? De irse hacia afuera, vuelve a destartalar todo, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, uno también pueda extender la atención plena en la cotidianidad, en tareas cotidianas de todos los días, ¿sí? Ese mindfulness informal es fundamental, ¿no? Porque eso quiere decir que lo podés hacer todos los días, en algún momento, no sé, cuando, como les digo, cuando estás cocinando, cuando estás bañando, cuando estás, no sé, atendiendo a un sobrino, lo que sea, ¿no? O sea, se puede. En cualquier circunstancia, ¿sí? Entonces, bueno, lo más efectivo, pero lo menos practicado, sería poner en práctica ambas, ¿no? Bueno, ¿cuál es el enfoque del mindfulness? Contextual, contextual, altamente adaptable, con variedad de anclajes y ángulos de observación. Acá hay un tema, eh, no sé qué piensan ustedes, porque hay cosas me dicen, pero vieron que cuando se habla de concentración, por ejemplo, con Patanjali, ¿no? En el yoga, de dharana, bueno, es la fijación en un punto, ¿no? Uno asocia la concentración con algo focalizado, ¿no? Sobre un punto, ékagrata, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de un ángulo estrecho, ¿no? La palabra concentración tiene mucho que ver con eso, concentrarte en un punto. Eh, Mientras que la palabra atención es utilizada de distintas maneras. A veces algunos libros, algunos autores la toman como eh, intercambiable con la concentración, ¿no? Entonces, también a veces hablan de atención en un sentido focalizado, ¿no? Una atención con ángulo estrecho, ¿sí? Pero bueno, yo creo que habría que diferenciarlas, o sea, yo, para que no haya confusión, yo diría, claro, concentración solo para el estrecho y atención para las prácticas con ángulo abierto. Esas también existen, ¿no? El mindfulness contempla las dos cosas, el ángulo más cerrado y el ángulo más abierto. Eh, ¿Qué quiere decir el ángulo más abierto? Que bueno, no estás concentrado en nada en particular, pero sos consciente de todo el espectro de lo que está pasando en este momento. Desde el sonido. Exacto, esa característica tiene. Por eso yo preferiría, claro, llamarle atención a una cosa y concentración a otra. Pero bueno, a veces a lo que voy es que en los libros está como esa confusión. ¿Qué entendés por concentración? ¿Qué entendés por atención? ¿No? A veces no está del todo bien explicado eso, ¿no? Pero bueno, el mindfulness tiene, le llama así, ¿no? Siempre le llama atención, nunca concentración. Y habla de atención. Digamos, más estrecha, de ángulo cerrado, o atención abierta. Entonces, bueno, por ejemplo, atención abierta sería ser consciente del sonido que estamos escuchando en este momento, que se superpone con el sonido de mi voz, bueno, al mismo tiempo todas las luces que tenemos acá, ¿no? Como ser consciente de todo a la vez, todo a la vez, y la experiencia subjetiva todo al mismo tiempo. Eh, y bueno, es este fluir de los fenómenos. Bueno, algo que diferencia el mindfulness del yoga es la respiración natural. Que Patanjali la contemplaba, porque hablaba de Shvasa Prashvasa, ¿sí? O sea, hablaba del ritmo respiratorio natural sin intervenciones. Pero bueno, él decía que el yoga se tiene que practicar sí interviniendo. Por eso habla de pranayama. Por ejemplo, pranayama es el control o regulación de la respiración, ¿no? O sea, hay una intervención del sujeto en ese ciclo respiratorio para Patanjali. Debe haberla, ¿no? Por cómo él plantea su método.
Acá no, acá siempre debe ser natural la respiración y no hay que intervenir en absoluto porque forma parte de esta cuestión de la aceptación radical, ¿no? O sea, tengo que aceptar el ritmo respiratorio tal como está. Si estoy sumamente agitada, no lo tengo que modificar rápidamente. Tengo que poder lidiar con esa agitación hasta que solita se vaya, ¿no? O sea, porque un momento sea desagradable, no tengo que intentar sacármelo de encima rápido o alterar la realidad para calmarme, ¿no? Sino que todo lo contrario. El mindfulness es justamente la contemplación incluso de lo desagradable y coexistís con eso. Y se va solo, no es que vos forzás, eh, digamos, la eliminación de un pensamiento, de una emoción, de una sensación corporal que no te gusta, bueno, como estábamos diciendo, una respiración agitada. No, no, todo se decanta solo. Todo se decanta solo, ¿por qué? Porque todo es impermanente. Entonces, esa sensación corporal no va a durar para siempre, ese pensamiento tampoco, esa emoción tampoco. Bueno, ese ritmo respiratorio agitado también en algún momento se va a estacionar, ¿no? Perdón, ¿y la herramienta cuál sería? Dejarlo simplemente pasar. Claro, Hay que estar en una... claro, pero claro, ponerte en observador del fenómeno, ¿no? Atestiguar, por ejemplo, bueno, les digo pasos básicos, ¿no? De mindfulness. Eh, bueno, en principio si, podemos tomar un anclaje, un punto de anclaje o un soporte, que puede ser la respiración, ¿sí? Toda esta zona, ¿sí? Arriba del labio superior, ¿sí? Debajo de narinas, donde uno siente que entra y sale el aire, ¿no? A un determinado ritmo, a una determinada temperatura, la sequedad, la humedad, ¿no? Hay muchas cosas que se contemplan. Eh, y bueno, en algún momento, vamos a suponer que yo tomé como soporte ese, pero podría ser también una parte del cuerpo o podría ser cualquier otro soporte, ¿no? Eh, bueno, en algún momento uno se va a distraer. O sea, estás siendo consciente de la inhalación, exhalación, y en algún momento te vas a ir. Eso forma parte de la naturaleza, no lo podemos evitar tampoco, pero lo que hace diferente al mindfulness de lo demás es que se puede ser consciente, uno puede reconocer que ha perdido el foco de atención. Ahí está la diferencia, el reconocimiento de la pérdida del foco de atención. Entonces dicen, me fui, capaz que te fuiste 30 segundos nomás, o capaz que te fuiste 5 minutos, ¿no? Ese tema, cuanto más practica la persona, cuanto más tiempo lo haya hecho, más ducho está, digamos, de que no va a tardar tanto en regresar, ¿no? O sea, generalmente va siendo cada vez más fácil este reconocimiento de que me perdí, ¿no? Dura menos, cada vez menos se acorta, ¿no? El tiempo que uno tarda en regresar. Pero bueno, es algo que siempre hay que hacer. Y eso es meditar. No es que meditar es la tabla rasa, o sea, que no haya pensamientos, que nada surja, ¿no? Que no haya contenidos, eso es meditar. No, siempre van a surgir cosas, ¿sí? Pero la idea es justamente poder volver, ¿sí? Que ese sería el reconocimiento, es el tercer punto, y el cuarto ya es el retorno, propiamente dicho, al punto de anclaje, ¿no? Esta sería como la estructura básica de lo que es hacer mindfulness. Súper simple, súper simple. Ando, con esto que decís me surgen dos preguntas. Sí. Una es, en esto de dejar la respiración ser y tratar de no intervenir, de todas maneras se dan como las pautas que se suelen dar siempre, porque por ejemplo, hay personas que ya de por sí tienen un patrón respiratorio no deseable, por ejemplo, bucal o ser muy de arriba en vez de más diafragmático. Entonces, en esa, dejar que tu respiración sea como sea, igual se indica que lo posible sea por nariz y Sí. diafragmática. Sí, por nariz sí. Quizás, bueno, en el caso, claro, sí, comparado con el yoga, estoy pensando, ¿no? En el caso del yoga vieron que, por ejemplo,
se pone mucho énfasis en el tema de que la exhalación sí o sí por nariz, ¿no? Después, bueno, hay unas pocas técnicas donde tenemos inhalación por boca, prácticas muy puntuales, pero bueno, en general no, en general la mayoría siempre es todo por nariz. Pero bueno, sobre todo se le da mucha importancia al tema de la exhalación. En este caso, sí, se indica todo por nariz también. Y el tema de las alturas, sí, a veces, bueno, hay cierta sí, inducción, vamos a decir, a que alguien haga una respiración más diafragmática si puede, ¿no? Que sería lo deseable. Eh, pero bueno, es algo, digamos que no es parte del método que tenga que ser así, no es como una regla, digamos, depende de las circunstancias, depende del contexto, el marco, como para, por ejemplo, si uno tiene la pretensión de que la gente se relaje, ¿no? Generalmente, bueno, lo diafragmático ayuda, ¿no? A generar ese estado de sámata, ¿no? Como vimos, de tranquilidad, de mayor sosiego, ¿no? Entonces, contribuye más que si uno hiciera una respiración más clavicular o, ¿no? Pero bueno, en sí, digamos, no forma parte de algo que está estipulado explícitamente, ¿no? De que se hace así. Eh, Y perdón, y ahí sí, que nombraste esa mata vos, la otra sí, pregunta que te quería hacer era esta, porque, bueno, vos dijiste que hay como una malinterpretación de eso, que son las cualidades de la mente en realidad, pero que muchas veces en la literatura aparece como un tipo de meditación. Yo le leí como un tipo de meditación. sí, Por sí, hay ejemplo, muchas recuerdo, versiones. Esto, digo, maestros incluso que lo enseñan así. bueno, en un libro que leí, por ejemplo, de Trumpa, que es como un maestro budista que se hizo bastante conocido acá en Occidente, leí como sus instrucciones para la meditación Samatha o Samatha, y son como muy similares a estas que vos decís, ¿no? Como que él, desde su enfoque budista y desde esta meditación, él en realidad también fomenta la no intervención y este rol como más de observador, y medio lo mismo, como que da como distintos puntos de anclaje, que algunos pueden ser las sensaciones corporales o no sé cuánto, y, y tomar como cada momento que vos identificás la distracción como una oportunidad para volver a tu anclaje, ¿no? Entonces, no, eso como que en ese sentido veo como muy similar esto del mindfulness a esa Claro, sí, sí, corriente de sí. la meditación samatha también. Claro, sí, en los libros a veces también, sí, uno puede leer también meditación vipassana, que es igual a esto, claro, pero que Claro. dan esas denominaciones así y que ya tradicionalmente las siguieron transmitiendo así de generación en generación, y bueno, hay ciertas líneas, ciertas vertientes que bueno, que lo expresan de esa forma, pero bueno, en sí, claro, esto es como, son los criterios. eh, digamos, básicos que yo les doy como para que ustedes los tengan, ¿no? Bueno, después amplificación de la conciencia corporal, que esto por supuesto dijimos que el yoga también lo hace. Las posturas transforman e inducen emociones. ¿Hasta qué se comprobó? Que, por ejemplo, parece una tontera, pero no. Una persona se sienta, está encorvada, bueno, lo predispone emocionalmente de una manera mucho más negativa que una persona que está erguida. Esto se averiguó cerebralmente también, ¿no? Entonces, bueno, generalmente, bueno, sobre todo acá, el yoga es el que más trabaja esta parte, ¿no? Mejorar la postura, ¿sí? Bueno, eso lleva a que tengamos emociones más constructivas, vamos a decir, pero no digamos positivas o negativas, porque esos son juicios ya subjetivos nuestros. Eh, vamos a decirle mejor constructiva o destructiva, bueno. Y bueno, el mindfulness también afecta a esta parte, pero bueno, podemos decir que el yoga en esto tiene mayor peso, ¿no? O sea, respecto para inducir emociones desde las posturas corporales, desde los asanas. ¿Mm? Pero bueno, técnicas conocidas.
de mindfulness. Me voy apurando, ustedes díganme cuánto me queda porque tengo que dar un toque de yoga. Sí, 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 por eso. Entonces, práctica de los 3 minutos, ¿no? Bueno, es como lo que les acabo de decir, esos 4 pasos, hacerlo durante 3 minutos nada más. No, una práctica larguísima, nada. Eso cambia el día, ¿no? Hacer todos los días 3 minutos o un momento, ¿no? Si no pueden ser 3 minutos, un minuto, o, lo que pueda, ¿no? En distintas situaciones, sobre todo en el mindfulness informal, ¿no? En cualquier momento donde uno se siente ansioso, lo hace, ¿no? Donde estés. Incluso hablando con alguien, mientras el otro te habla, vos lo escuchás, pero vos eh, hacés respiraciones, por lo menos, ¿no? Después, bueno, la práctica de la uva pasa, que bueno, ahí involucra los sentidos, el tema del gusto, el ser consciente de, de esta uva pasa, o si no, bueno, a veces se pueden utilizar semillas o alguna u otro alimento muy pequeño, ¿no? Pero la idea es, bueno, reconocer ese alimento, eh, por ejemplo, al tacto, cómo es, si es rugoso, si es suave, si es duro, si es, ¿no? Todos los detalles al respecto de esa semilla, supongamos si es una semilla. Bueno, después colocarla en la boca, cada paso, ¿no? Cuando se la colocan sobre la lengua, antes de masticar, qué se siente, ¿sí? Si ya uno tiene la percepción tal vez de que tiene hambre o una saliva más abundante, hasta que de repente uno masca, ¿no? Y bueno, ahí empiezas a sentir el gusto de las semillas. O sea, cada instancia es contemplada, ¿sí? Que a eso también se le llama mindful eating, que es conciencia durante la ingesta de alimentos. ¿Sí? Que eso, por ejemplo, es muy útil para la gente que tiene problemas alimenticios. O sea, ser consciente de lo que estás comiendo, cómo lo estás comiendo, y bueno, porque claro, a las personas que tienen problemas alimenticios se le vienen pensamientos horribles cuando está a punto de comer o cuando ya comió, a continuación de haber comido, ¿no? Bulimia, anorexia, entonces llegan pensamientos espantosos, ¿no? Entonces, nos permite el mindfulness durante esos momentos gestionar esas ideas, esas emociones, ¿no? Y la vamos llevando. Después, bueno, el body scan, que es el escaneo corporal, que eso, bueno, recorre todo el cuerpo, pero claro, esta es una práctica que tradicionalmente siempre existió, el body scan, siempre, siempre, siempre. Lo que pasa es que en el caso del body scan tradicional se hace de arriba hacia abajo, en cambio acá es de abajo hacia arriba. Se invirtió el orden, pero bueno, en sí es igual, digamos, no hay diferencia. Quizás, bueno, en el caso del budismo se tenían más en cuenta las capas, ¿no? Del organismo humano, entonces, por ejemplo, no es lo mismo ser consciente del órgano externo más grande que tenemos, que es la piel, que es ser consciente de los músculos, las articulaciones o los huesos, ¿no? Es distinto, o sea, tiene como esa diferencia, ¿no? Esos matices en ese recorrido corporal, tiene como distintas capas, que acá no, acá, bueno, es en general un recorrido de las sensaciones corporales a grandes rasgos, digamos, ¿sí? Pero no está dividido por capas. Perdón, Sí. no, para que vos te autogestiones como máximo 20 minutos. Bueno. Bueno, y contar respiraciones. ¿Cómo sería contar respiraciones? Bueno, esto es una práctica también tradicional, muy tradicional, que, por ejemplo, para los practicantes que recién se inician, ¿no? Los tienen así, los han tenido en los monasterios, por ejemplo, 2 o 3 años haciendo solo esto, cortar respiraciones, una otra técnica más, haciendo siempre lo mismo, ¿no? Para poder entrenar la mente, el cerebro,
y que después, bueno, cuando ya hayan transcurrido esos 2 o 3 años, sí pueda acceder a prácticas más complejas. Pero bueno, ¿qué sería contar respiraciones? Bueno, eh, sí, atención plena a la respiración, pero al inhalar hacemos 1, ¿no? Eh, 1. Contar cuando inhalo y cuando exhalo, ¿sí? Eh, para que no hayan baches y uno no se disperse, no piense en otra cosa, lo ideal sería que lo reproduzca, siempre es internamente, no es que uno lo pronuncia por afuera, no, siempre es un pronunciamiento interno. Eh, la idea es que uno lo diga rápido, ¿no? Uno, un, dos, así, ¿no? Como que de esa manera no le das espacio a la mente, ¿no? Para que vuelva con el diálogo interno, ¿no? Todo, todo. Y claro, cuando te perdés en el conteo te das cuenta que te fuiste de foco, ¿no? La pérdida de foco, de atención. Entonces se vuelve, ¿no? También el conteo sirve para eso, para que si yo de repente iba por 5, ¿no? Iba por 5, y de repente, no sé, me olvidé, no me acuerdo si hice 5, si hice 4, si hice 6, ya me mareé, ya no recuerdo. Bueno, volvés, pero bueno, el conteo va siendo así. Y no se cuentan demasiado los números, no se llega a 15, no se llega a 20, sino es siempre con 10, del 1 al 10. Eh, y este número vale por todo el ciclo completo, o sea, hacemos 1 y 1, tanto al inhalar como al exhalar, 2, 2, tanto al inhalar como al exhalar. Eh, Después hay otras maneras de contar respiraciones, que por ejemplo, si una persona alarga la pronunciación, pero claro, eso trae problemas porque, sobre todo para un principiante, no tiene el ciclo respiratorio muy amplio. O sea, su inhalación, sus fases de inhalación y exhalación son cortas. Entonces no llega a, digamos, reproducir en su mente ese se le hace muy largo. Eso a lo sumo sí puede ser bueno para alguien que ya tiene un ciclo respiratorio más amplio, que es más avanzado en la práctica, ¿no? Que respira más lento, ¿sí? Que inhala más lento, que exhala más lento. ¿Sí? Después, bueno, otra posibilidad, que ahí sí es, podríamos decir, la única vez en que resulta válida la visualización, que es dibujar mentalmente el número a lo largo de todo el ciclo respiratorio, en la inhalación y también durante la exhalación. Entonces se termina de dibujar el número cuando termine de exhalar, cuando completé el ciclo. Esa es otra posibilidad. Bueno, son distintas variantes de lo mismo, ¿no? De contar respiraciones. Pero hay gente, los monasterios sé que las han tenido 2, 3 años contando respiraciones, hasta que logran desarrollar tanta atención plena que cada vez se olvidan menos de por dónde vienen cortando, capaz que tienen una sola distracción en media hora. Eso es un logro, ¿no? Cambio, cuando uno arranca, claro, en media hora nos distrajimos 500 veces, no las podemos contar porque son más las veces que nos distraemos que las que volvemos, ¿no? Eso sucede. Bueno, acá ámbitos de impartición del mindfulness, clínicos, psicoeducativos, acá bueno, puede ser organizacional, ¿no? Empresas, ámbito deportivo, bueno, universitario, digital. ¿Por qué digo lo digital? Por el tema de las apps, ¿no? De las aplicaciones. Hay un montón de aplicaciones de práctica de mindfulness, también de práctica de yoga, o sea que, bueno, ese es un ámbito de impartición muy propio de esta época. Después, bueno, espirituales los hay, sí, pero en menor medida, dado que el mindfulness suele desarrollarse por fuera de un modelo soteriológico. ¿Qué quiero decir con esto? Que en toda la praxis budista se daba sobre la base de una
de una soteriología, o sea, de una doctrina encaminada a la liberación. ¿Sí? Ese era el propósito último, la liberación. Acá el mindfulness no tiene ese objetivo, ¿no? Por eso hablábamos esto de la readaptación de los objetivos. Acá ya no hay un propósito de liberarnos, no hay una soteriología de base a este mindfulness, sino que bueno, ya las ideas son otras. Pero bueno, originalmente ese modelo soteriológico sí existía. Bueno, articulaciones interdisciplinarias que se han dado con la psicología positiva, como le dije, también las terapias de tercera ola, las neurociencias, bueno, con el yoga en sus múltiples vertientes, tai chi u otras disciplinas ligadas a la conciencia corporal y la respiración. Y bueno, y acá, bueno, algunas cosas ya las estoy diciendo con respecto al yoga. Ah, bueno, teníamos el yoga clásico, el hatha yoga, ¿sí? Cómo evoluciona el yoga en ese sentido, eh, incorporando mucho esto de lo postural, como ya les dije, que al principio no estaba así de presente. No quiere decir igual que esta tradición, o quién sabe qué, que llamamos Patanjali, no quiere decir que no practicasen, tal vez sí, pero por lo pronto en la obra no quedó plasmado eh, eso, ¿sí? Pero bueno, sí hay algunas, por ejemplo, algunos pasajes del tercer capítulo donde hay, sí, alguna relación con el tema, sí, más tántrico también, incipiente, muy incipiente, pero se puede especular eso. Acá tenemos, bueno, las definiciones de lo que es un asana, ¿sí? Postura firme, estable y cómoda, como les dije, con relajación del esfuerzo, absorción en el infinito, los pares de opuestos dejan de perturbar al sujeto, ¿sí? Esta es la definición que tiene Patanjali de lo que es un asana. Y bueno, pranayama, control o regulación voluntaria de la respiración, pudiendo interrumpir el flujo respiratorio, ya sea a continuación de la inhalación, o sea que sería un tipo de pranayama interno, o a continuación de la exhalación externa, ¿sí? O sea, con pulmones llenos o con pulmones vacíos. Uno puede retener de cualquiera de las dos maneras. Y acá, bueno, muy importante, esto que es una regla ya prácticamente para Patanjali, que las suspensiones involuntarias del ciclo respiratorio, bueno, no lo pretende, pero le pasa. Son cosas que suceden, pasan o no pasan, pero no las elegís vos, el yo no controla nada. Se suscitan en instancias avanzadas, o sea, ahí se va dando esta suspensión respiratoria en estados de contemplación eh, mucho más avanzados, ¿sí? Que bueno, que después el Hatha Yoga, eso le va a llamar Kevala Kumbhaka o Kevali Kumbhaka, ¿sí? Porque bueno, el Hatha Yoga también tiene estas mismas categorías, ¿no? Antara Kumbhaka es el pranayama interno, digamos, Bajir Kumbhaka, el pranayama externo, a continuación de la exhalación, sin aire en los pulmones. Y bueno, el Kevali Kumbhaka es esto que les estoy diciendo de cuando se suspende involuntariamente, ¿sí? Y eso pasa ya cuando la persona tiene una práctica, ya lleva hace un buen tiempo. Eh, bueno, el yoga se modernizó inspirándose en la cultura física, ¿sí? Que bueno, en los albores del siglo XX, sobre todo, esto tuvo mucha fuerza, ¿sí? Fines del XIX, principios del XX, el tema de la cultura física estaba expandiéndose bastante. Y más tarde, bueno, fue utilizado políticamente en favor de la independencia, o sea, tiene mucho que ver con todo el proceso de independencia de la India respecto de Gran Bretaña, ¿sí? Evolucionó como un sistema sumamente identitario de su país y motivo de orgullo nacional, ¿sí? Y bueno, todavía sigue bastante ligado, ¿no? Eh, y promovido desde el Estado mismo, ¿sí? En una promoción del yoga, por eso, bueno, se hizo esto del día del yoga, el Día Internacional del Yoga, todos los años, ¿sí? Hay una promoción de esto. Y bueno, acá, bueno, surgieron estas cuestiones de aspectos gimnásticos, mundo fitness, a veces, bueno, eso llevó a ciertas
distorsiones, ¿no? De lo yógico. Pero bueno, no todo es negativo, no todo es malo. También se ha exaltado el rasgo terapéutico del yoga, ¿no? El yoga terapia surgió como una rama muy fuerte que también busca mucho esto de los estudios científicos acerca del yoga, le interesa que, que se vayan justamente recabando, ¿sí? Información acerca de esto. Y bueno, una perspectiva holística más amplia, ¿sí? Se puede encuadrar dentro de una perspectiva más amplia el yoga y no quedar acotado, ¿no? Y acá, bueno, esto es un poco lo que les decía, acá es más comparativo. Bueno, semejanzas y contrastes con el mindfulness, ¿no? Entonces, bueno, el yoga eh, ejerce una intervención directa, ¿no? Es una intervención directa de la volición, o sea, del aspecto volitivo, de la voluntad de uno. Se altera la voluntad del ritmo respiratorio, coordinándolo con los cambios de posición entre una asana y otra, ¿no? Cuando uno se tiene que, esas transiciones entre asanas, ¿no? También, bueno, durante los pranayamas, estas técnicas respiratorias especiales que tiene el yoga, ¿sí? Fijando unidades de tiempo que se les dice mantras. Entonces, bueno, por ejemplo, eh, vamos a plantear un mantra básico, 2-4, ¿no? O sea, inhalo 2 segundos, exhalo 4 al doble, ¿no? Pero bueno, también hay otras medidas de tiempo que se pueden tomar, eh, distintos mantras, pero bueno, en sí es como algo más calculado, si se quiere, en ese punto. Después, bueno, focos más precisos tiene el yoga, por esto que les venía diciendo, de dharana. Tiene esta idea de dharana, de ekagrata, de focalización en un punto, ¿sí? Desde el yoga clásico para acá, eso sigue siendo así. Focos más precisos, pluralidad de focos, ¿sí? Los focos son muchos, pero se le da prioridad al ángulo estrecho, ¿sí? Por sobre el ángulo abierto. Eh, Después, bueno, sí es cierto que en ciertos manuscritos hatha yógicos, cuando ya se alcanzan estados de contemplación muy elevados, llega un momento que ya, bueno, se produce la abolición de este binomio sujeto-objeto, ¿no? Llega un momento eh, que no se siguen viendo las cosas así, un sujeto que observa el objeto observado. Eso llega un momento que se desmonta también, desaparece en la experiencia, ¿sí? Pero claro, también lo plantea igual distinto el yoga. ¿Por qué? Porque el yoga dice que manas, la mente, se sumerge en el objeto contemplado, ¿sí? La mente se convierte en aquello que contempla. Entonces, eso no es exactamente lo mismo, ¿sí? que, que digamos, la trascendencia de las dos categorías, sino que es como una unificación, ¿sí? Lo plantea más en términos de unidad, ¿sí? Se absorbe la mente en el objeto y se convierte en el objeto. O sea, si estoy contemplando, dicen ellos, al Brahman, ¿no? En la realidad última, el principio último, en el que ellos creen, bueno, la mente deviene en Brahman, ¿sí? Entonces, bueno, se unifica con él, es uno con él, se convierte en él, ¿sí? O sea, por unificación, ¿lo ven? En el caso del mindfulness, en ese sentido, no tiene la misma idea. Eh, pero bueno, los dos trascienden igualmente lo lingüístico, ¿no? Estas denominaciones, estas separaciones que hacemos entre sujeto y objeto. Después, bueno, mayor estatismo, menor dinamismo, porque por los asanas, ¿no? Los asanas eh, hacen que, bueno, uno tenga que estar en una posición y bueno, no existe, a ver, ¿hay yoga dinámico? Sí. Tenemos el saludo al sol, por ejemplo, que vivimos bien, entonces, eso existe. Hay un montón de secuencias dinámicas de yoga, pero en general lo que tiene más fuerza es esto, ¿no? De que, bueno, el asana sí obliga a adoptar una mayor formalidad y quietud a la hora de practicar. Eh, ese sería el tema.
Después, bueno, es menos contextual, ¿sí? O sea, a comparación del mindfulness es más difícil de integrar a la vida cotidiana y a cualquier situación. ¿Por qué? Esto es polémico, igual lo estoy diciendo, se pueden oponer, se pueden oponer, controversial. Pero, ¿por qué? Porque, claro, al no tener yoga informal, vos no podés practicar yoga en el subte, ¿entendés? O no podés practicar yoga cuando estás en la fila del banco, ¿entendés? O cualquier momento ínfimo que tenés segundos. En cambio, mindfulness sí podés, aunque tengas 30 segundos, un minuto, lo podés hacer. Ese es el tema, ¿no? Quizás es menos adaptado al contexto, o sea, como que uno tiene que practicar yoga formalmente, hacer las posturas en un lugar determinado, que además eso lo dice en los manuscritos, ¿no? Eso condice con la tradición, ¿no? De que los manuscritos dicen un lugar cómodo, donde no haya, bueno, muchos bichos, que sea limpio, que esto, que lo otro, o sea, hay un acondicionamiento del espacio de práctica, ¿no? Que en el caso del mindfulness no necesita acondicionarse. De vuelta, las asanas es una parte de la práctica del yoga, del yoga, digamos. Sí, sí, bueno, pero en el caso, por ejemplo, de Hatha Yoga es central, digamos, el tema del asana tiene una... Y bueno, y el pranayama, por supuesto. Pero tampoco puedes hacer pranayama en cualquier parte. Salvo, bueno, Ujjayi puede ser que es el único kumbhaka que se permite, bueno, hacer mientras te estás moviendo, mientras estás caminando. O sea, Ujjayi se puede decir, ¿sí? Que sería la técnica que sí podés hacerla en distintos contextos que nadie se va a dar cuenta que lo estás haciendo, salvo que hagas demasiado ruido con este cierre parcial de la glotis, ¿no? Pero, digamos, los demás pranayama necesitas estar en una postura sedente para hacerlo, ¿no? Después, bueno, registro corporal muy acusado, tiene el yoga, ¿no? Yo diría que más que el mindfulness, en este punto, por eso dije muy acusado, porque explora el cuerpo en profundidad, o sea, desarrolla la conciencia corporal, pero incluso revaloriza al cuerpo, lo entrena, lo fortalece, ¿sí? El fortalecimiento del cuerpo, el incremento de la flexibilidad, ¿sí? A los miembros, que bueno, eso no llegué a ponerlo porque no me entraba ya, pero bueno, el tema de lo corporal, bueno, el yoga lo trabaja más integralmente que el mindfulness, lógico. Después, bueno, proliferación de posturas y técnicas, tiene más cantidad de técnicas en yoga, ¿sí? El abanico de posturas y técnicas es tan grande que evita caer en la monotonía, el aburrimiento y el sueño, que era lo que yo les decía, que es el gran riesgo del mindfulness, la somnolencia. O sea, estar contando respiraciones, capaz que puede ser que la persona, si está bastante desarrollada en la práctica, capaz no se distrae, pero surge la somnolencia. Se puede quedar dormida igual, aunque ya lleve tiempo practicando. Cosa que con el yoga difícilmente te pase, salvo que estés haciendo yoga nidra, por ejemplo, que puede ser que justo tiene, guarda relación con el sueño, por ahí a veces alguno se tumba por ahí. Pero en líneas generales con el yoga no te va a suceder. Eh, bueno, comparte con el mindfulness esta secularización, ¿no? El hecho de haber sido desacralizado. Bueno, el beneficio de traer mayor bienestar psicológico, deshacer rumiaciones mentales, reducir el estrés. Pero bueno, acá también otra polémica. No necesariamente garantiza la bienvenida, perdón, a toda clase de contenidos mentales, ¿sí? Bajo una actitud libre de juicios y preferencias. ¿Por qué? A ver, tal vez ustedes pensarán, bueno, mientras yo hice yoga todos estos años, siempre acepto y dejo pasar lo que sobreviene en mi fuero interno, ciertos pensamientos, emociones, y el yoga, digamos, no, como que lo he dejado correr mientras practicaba yoga, del mismo modo que lo que dijimos antes del mindfulness. Sí, puede pasar, pero en sí no es, digamos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Algo explicitado, ¿no? De que tenga que ser así, ¿no? Entonces, bueno, frente a los contenidos mentales, no hay una indicación de, bueno, aceptación radical, ¿no? No tenés eso explicitado en un concepto, en una denominación específica, ¿no? Y bueno, como ya les dije, o sea, el yoga clásico tiene la base de Patanjali, ¿no? La base de Patanjali que dice
bueno, que cualquiera de esos contenidos son british y hay que detenerlos, tiene que cesar los british. Entonces, bueno, acá en el mindfulness no necesariamente puede no cesar nada, todo ser, ¿no? Pero en algún momento de tanta práctica, cada vez más los espacios entre pensamientos se amplían hasta que llega un momento donde los pensamientos pierden consistencia, pierden solidez, ¿sí? Se tornan cada vez más sutiles, casi indistinguibles, ¿no? Como que uno ya no puede registrar tanto de qué van, sino que, bueno, te das cuenta que pensaste algo, pero eh, pierden nitidez, ¿no? No sé si me entienden lo que estoy queriendo decir, ¿no? Eh, Uno no puede reconocer tanto su forma, la forma del pensamiento, ¿sí? Va perdiendo fuerza hasta que de repente, bueno, vamos, eh, se va revelando sola la naturaleza de la mente, que es lo que les decía antes, ¿no? Ese es el criterio eh, diferente. Sí, Entre el aula y sí, sí, ahí cierro. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? El tema de las preferencias, los juicios. ¿Cómo el yoga gestiona eso? Por lo menos preguntárnoslo. Cuando uno hace yoga, ¿cómo gestiona los juicios que surgen en su mente mientras está haciendo la práctica? Una pregunta, ¿no? La dejo así picando. ¿Cómo gestionamos las preferencias cuando preferimos, eh, bueno, una postura por otra, una forma de respirar por otra? O bueno, o cualquier situación que se haya producido en ese momento de práctica, estamos plagados de preferencias, plagados de juicios, ¿no? ¿Y qué hacemos con esos contenidos cuando pasás de una asana a la otra? ¿No? Creo que bueno, que eso vale la pena hacerse la pregunta al menos, ¿no? Y bueno, y el tema del cerebro, que igual yo ahí puse, ¿no? Faltan muchos estudios científicos por llevar a cabo. Entonces, bueno, hay cosas que todavía del todo no se saben, ¿sí? Pero en líneas generales hay más estudios, claro, de mindfulness, de la efectividad del mindfulness sobre el cerebro, y sobre todo esto que les decía de las respuestas a los estímulos, esa parte es muy importante, o la reducción de los automatismos, ¿sí? Que está muy, muy estudiado, que en el caso del yoga, digamos, falta, ¿no? Saber exactamente eh, cómo trastoca estos aspectos. Eh, bueno, esto es lo último, ¿no? Algunos protocolos de mindfulness. Bueno, esto lo dije, si se valen de secuencias de asanas en días puntuales, como el MBSR. Existen programas de varias semanas que combinan yoga más mindfulness o mindfulness más yoga para distintos grupos etarios y distintos objetivos, distintos propósitos. O sea que, bueno, hay una interdisciplinariedad entre los dos. Eh, y bueno, también por supuesto, tanto el yoga como mindfulness no solo eh, tienen cierta vinculación entre sí, bueno, sino también se da esa interdisciplinariedad con otros campos, ¿sí? Por fuera de ellos, ¿no? El yoga con otros, el mindfulness con otros. Eh, Así que bueno, esto sería, no sé si tienen alguna pregunta. Eh, ¿Alguna duda que les quedó? ¿Qué piensan de las comparaciones que hice, de las partes más controversiales? Eh, bueno, ¿qué les queda? Yo creo que yo el año pasado recibí el profesorado de yoga en el estilo de Vinyasa y Asana. Y después de ver toda la presentación, creo que mi profe fue articulando el yoga también con el mindfulness. Sí, porque yo me llevé mucho de justamente esta concepción de que la meditación es como que es también por fuera del mar. Ya, sí, sí. Como justamente lograr esa observación en la vida cotidiana. Así que, bueno, eso. Sí, esto está buenísimo, porque claro, lo informal es lo que falta, claro, como que falta integrarlo, o sea, que
también es un camino de vida, ¿no? O sea, que no dura 1 hora, 1 hora y media que uno practica en un momento, No, sino que bueno, es una vida. La Ashtanga tiene las llamas y las llamas que se trabajan en la vida cotidiana, que no es, o sea, como que por ahí la relación que yo entendí que vos hacías era de yoga, asanas. Por ejemplo, la Ashtanga es la cuarta, o sea, la cuarta parte, digamos, la No, tercera. se me refiero a técnicas prácticas, porque eso es una ética. O sea, digamos, si digamos, es una ética que a nivel humano uno encarna, uno debería encarnar los digamos, digamos. Pero hablamos de técnicas, de prácticas concretas, digamos, asana, pranayama, dharana, dhyana, ¿no? En la Ashtanga son 8 pasos, digamos, y los yamas es el primero y el segundo. Entonces, ya, o sea, mientras vos no practiques la violencia, no estás practicando yoga. Sí, hay una ética, hay una matriz ética, obviamente, que de hecho, bueno, se asemejan bastante entre sí lo que son los movimientos shamánicos y bueno, en este punto Patanjali hay una matriz ética, ¿sí? Que comparten en general, bueno, esto de, bueno, la no violencia, bueno, es el eje, por ejemplo, del jainismo, bueno, que lo recontra remarca. Pero bueno, eso es más algo, un conocimiento actitudinal, ¿no? Y algo que uno va encarnando en la vida. Sí, eso es yoga, obvio, porque por eso son 8 miembros, no son 6, digamos. Eh, eh, Patanjali comienza con eso, o sea que le da mucho valor, e incluso tradicionalmente se decía que una persona que no integró lo suficiente los yamas y niyamas no puede ir a parar a los asanas, cosa que nosotros no tenemos en cuenta en todo el mundo, sin cultivo de llamas y niyamas, va a practicar asanas directamente. O sea, eso la tradición lo cancelaría. Si yo me tengo que poner estricta con lo que decía la tradición, ¿no? Digamos, tenemos que tener un suficiente cultivo interno de las llamas y niyamas para después realmente formarnos en las técnicas, porque en realidad, y esto es muy interesante lo que vos decís, porque yo siempre pienso, ¿no? Que las prácticas, las técnicas, cualquiera las aprende, pero las llamas y ni llamas no, porque en realidad, ¿no? O sea, la formación humana siempre es más importante que la técnica. La técnica tenés que aprender cómo se hace, paso tal, paso 1, 2, 3, bueno, cualquiera es procedimental, es un conocimiento procedimental, digamos, pero este conocimiento actitudinal, bueno, ¿quién lleva adelante todas esas actitudes? Y bueno, hay que estar a la altura de lo que llamamos y llama. Y hoy en día es difícil ver gente que esté a la altura de lo que llamamos y llama. O sea, desde ese punto de vista es más profundo y es un yoga visto desde un lugar, o sea, la espiritualidad es entendida desde un lugar muy profundo. Pero bueno, yo me refería a interesante, porque prácticas. si bien es cierto lo que vos decís de que el primer paso no son los asanas, nadie creo que en esta cultura empieza por el yoga, por otro lado que no sean asanas. Sí, O sea, a lo sumo hay alguien que hizo meditación antes que practicar asanas. Pero hay como otra, o sea, se tienen en cuenta todos los pasos, pero no necesariamente en el orden que fueron planteados o con las prioridades que fueron planteadas. A mí como, yendo a tu charla, Anto, que me gustó mucho, muchas gracias. Lo que se me genera un poco, en la charla que dio Vicky, en un momento ella toma una frase que no era de ella, sino de, se me fue el nombre de este investigador del CED, el que escribió el libro con Adrián. Me sale Gabriel, no importa. Martín. Martín, Sí, Martín. Gabriel Martino, gracias. Una frase que era de él que dice un poco que en nuestra cultura el yoga está un poco haciendo de lubricante para que podamos seguir adelante en esta vida con este ritmo tan grande que tenemos. Para el la sistema, sociedad y para el sistema capitalista y ser productivo, digamos. Total. Y que el yoga nos viene como a dar esos momentitos de pausa que necesitamos para no explotar. Bueno, charlamos sobre eso, no sé qué. Y con el mindfulness se me genera un poco esto también. La comercialización del mindfulness, claro, eso Claro, y como hasta hacerlo cada vez más chiquitito y cada vez más eficiente y, o sea, me hace un ruido esto de en 3 minutos ya podés hacerlo. Claro. No, como que lo siento muy como con esto de que ahora es como cada vez todo menos, en vez de decir, bueno,
para meditar, sentate un rato, date, no sé, por lo menos, o sea, media horita por día, esos 20 minutos, como, bueno, no, querés hacer mindfulness en la fila del banco 3 minutos, con eso estás al día, no como que se me haga algo muy... Eso sabía, pero esta sí vida- es contextual y lo podés aplicar. Tiene un lado muy positivo, digamos. Total. Pero bueno, también es cierto, sí, que superficializarlo, claro, es como que, bueno, queda todo cosas muy banales, claro, todo muy banal. Y además también, bueno, está el tema de la imagen, ¿no? Que la imagen en el yoga, la imagen en el mindfulness, ¿no? Más el culto a la imagen de uno practicando que a uno practicando. No, por supuesto, no digo que no Eso sirva, pero que también. me agarra como un poco esa impresión, ¿no? Como de, Sí, yo tenía como, o sea, como dato de que en realidad como para que la meditación o el mindfulness te empiece a hacer como un efecto biológico en el cerebro, como que tenía que ser como mínimo media hora al día. 20 minutos son. 20 minutos para que realmente vaya, podríamos decir, reformando los circuitos cerebrales, ¿no? Si no dura 20 minutos, no va a pasar. Pero claro, es muy exigido pedirle a una persona, un principiante, que medite 20 minutos. Sí, no, pero por Es ahí un puede montón, ser se convierte en por- una eternidad. puede ser por ahí cortado también, que tengo entendido que también funciona, como que sea por eso digo. No, claro, no, tiene que ser continuado. O sea, eso se le llama continuo de conciencia en el budismo. Antiguamente se le decía así, continuo de conciencia. Sí, porque después de los 15 minutos pasa algo, ¿no? Exacto, sí, con la sí. concentración. Entonces, por eso, tiene que ser por lo menos 20 minutos todos seguidos. Claro, pero bueno, no todo el mundo, tampoco hay que forzar el cerebro, ¿no? Tan rápidamente, ¿no? Sino que es de a poco. Además, bueno, pensemos también que gasta energía el cerebro cuando intenta hacer algo distinto a como lo hace siempre, ¿no? Porque también hacer siempre lo mismo es una manera de ahorrar energía para el cerebro. Es una manera de sobrevivir. O sea, me limito solamente a sobrevivir, nada más, ¿no? Y hago siempre lo mismo, gasto poca energía, ¿no? Pero en ese sentido, todos estos procesos requieren de un esfuerzo. Bueno, vieron que esto de Buda, que era el esforzado, ¿no? Además del renunciante, bueno, es el esforzado. Bueno, hay un esfuerzo adicional que hace incluso el cerebro, un gasto de energía extra, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta de siempre la progresión, en todo camino, también en el yoga, en el mindfulness, en todos los caminos, siempre el paso a paso, no saltearse nada para ser voraz, ¿no? La voracidad, que tampoco es buena, ¿no? Sino siempre poco a poco. Yo me fui a un retiro durante 3 semanas de meditación y yo no sabía que te cambiaba de hacer unas cuestiones. Gracias por haberme tenido. Sí, Nada, cuando volví del retiro, que ahí meditábamos todos los días un montón de tiempo, estábamos como 2 horas. Cuando llegué acá me di cuenta, o sea, como que fue experimental mi darme cuenta. Yo estoy reaccionando re diferente a como reaccionaba antes. Yo digo, algo me cambió el cerebro. O sea, pero sin quererlo, porque yo no confiaba y es verdad que el tema del esfuerzo. Yo muchas veces era todos los días obligadamente tenía que meditar. Muchas veces no quería ir, yo hacía, pero no me quedaba otra que ir. sí, esas son las retiros. Los retiros son como algo Sí, más intensivo, sí, sí, son no, la verdad periodos que como- intensivos. que sentí hasta el día de hoy, hace ya esto como 8 años que fui, como que siento, bueno, sí, igual no tan así exigente, pero como que ¿Te sigo- quedó eso de...? total, total. Bueno, la otra Bueno, vez, nada, súper random, pero vi un videito en redes que me apareció como de un hombre diciendo como los principales efectos que tuvo la meditación en él después de meses de practicarla. Y hablaba mucho de esto del cambio en la reactividad, ¿no? Como tener la posibilidad ante cualquier tipo de estímulo de Cómo no reaccionar. reaccionar y poder hacer como ahí una pausa y yo pensé, tal cual, yo creo que esto es uno de los efectos más En esta grandes que sociedad tan llevó reactiva, a la además. práctica. Y cómo lo necesita la gente. Ya nos tenemos que ir, pero no, me quedé con ganas también un poco de que nos contaras después cómo fue tu camino, ¿no? Porque
hay mucha teoría, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿cómo fue? Quedará para otro encuentro, pero ¿cómo es ese camino, no? Porque Empezó con un instructorado a los 16 años. y también, bueno, todo esto que contás que sucede en los estados de la mente, bueno, ¿cómo los transitamos también? O, no sé, me parece que está bueno también un poco que cuentes tu propia práctica. Bueno, Claro, con sí, este sí, 25 la volvemos a Sí. tocar. Porque ya nos van a echar, nos van a echar. Bueno. Me faltó como esa parte, hubiera estado también. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. Un placer enorme escucharte y se nota que tenés mucho para decir. Te convocamos 1000 veces más. No, hermoso. Gracias.